E no programa de hoje, eu tenho o senhor Vidal e a senhora Maria Baltazar. Ustedes tiveram quanto tempo de sofrimento? Senhor Obispo, foram mais de 13 anos de sofrimento. Mais de 13 anos. Sim, senhor. Usted se acuerda como empezó? Sí, señor. Ya empezó cuando yo nací, porque ¿en qué manera? Vivíamos en un pueblo, yo soy de Jalisco, y vivíamos en un pueblo muy pequeño. Entonces, mi mamá antes de tenerme tuvo complicaciones con el parto. Ahí la partera, no había clínica, era un pueblo pequeño, no había hospital, no existía hospital. Y sí existía una clínica pequeña. Ahí la partera le dijo, ¿quién quieres que se salve? ¿Tu hija o tu nieta? Ahí mi abuelita, claro, normalmente dijo, no, quiero que se salve las dos. Entonces, vivimos las dos. Entonces, ya creciendo, conforme fui creciendo, yo me fui sintiendo ya una soledad dentro de mí, una tristeza, porque ya viendo los problemas con mi papá, que mi papá tomaba, era un borracho, a nosotros nos conocíamos como la familia del borracho, no una familia normal. Entonces mi papá tomaba mucho. La mamá de mi papá decía muchas cosas de mi mamá, hablaba chismes, le calentaba la cabeza a mi papá sobre ella, le decía que andaba con hombres, le decía muchas cosas. Entonces mi papá llegaba a la casa tomado, y eso era de todos los días él llegaba tomado. Entonces, ¿qué pasó? Llegaba tomado y empezaba a pelear con mi mamá, a discutir, la maltrataba y la trataba como sus pies, o peor que en sus pies, o peor que una basura, porque le decía que no era nada, que no valía nada, y mi mamá ver el sufrimiento de ella, que solo se la pasaba llorando en la forma de que mi papá la maltrataba. Y pasó todo ese tiempo, todos esos problemas, y ya en esa época yo ya tenía, ya tenía 8 años. Entonces mi papá, ¿qué decidió? Dijo que se iba para los Estados Unidos. Dijo que nos dejaba en la casa, a mi mamá sola, con 8 hermanos pequeños, y dijo, yo me voy a los Estados Unidos para tener una vida mejor. Y mi mamá dijo, está bien, porque supuestamente íbamos a tener una vida mejor, y mi papá iba a mandar dinero para mi mamá, para poder mantenernos, sobrevivir. Pero no fue así. Mi papá se fue, nos dejó, y mi hermano, el más grande, tuvo que agarrar la responsabilidad de mi papá para cuidarnos. Tuvo que trabajar, tuvo que hacer de todo. Y mi abuelita, que recibía una ayuda de mi abuelito que se había muerto, ella era la que nos sustentaba, porque no teníamos nada. Después de ahí nosotros nos fuimos, después de ahí mi tío mandó llevar a mi mamá para los Estados Unidos. Pero mi papá ya vivía allá, entonces él casi nunca venía a visitarnos, y venía de vez en cuando. Ahí mi tío le dice a mi mamá, ¿te quieres ir conmigo a los Estados Unidos? Y mi mamá dijo, sí, quiero ir no solo vas a ir para conocer. Y mi mamá dijo, sí, está bien, voy. Dice, no te preocupes de nada porque yo voy a pagar todos tus gastos. Pagó todo, nos fuimos para los Estados Unidos, mi mamá cruzó por el cerro, y después nosotros nos cruzaron con las actas de nacimiento de mis primas. Entonces llegamos allá, pero mis pensamientos eran diferentes porque yo pensé que íbamos a tener una mejor vida. Y no era así, no fue así. Porque donde llegamos a vivir, que fue a la casa de mi tío, pensando que nosotros íbamos a vivir en la casa de él, pero no fue así. Mi tío nos dejó en una casa donde se guardan las herramientas. Una casa muy pequeña, o sea, de saber, esas casas que utilizan para guardar todo lo que es basura o lo que no sirve. Entonces, ahí vivíamos 10 personas. Nosotros éramos chicos, amontonados. Entonces ya se imagina el sufrimiento de mi madre, de decir a dónde vine a llegar, a quedarme en esa situación para traer a mis niños y dormir en una casita. Y entonces yo pensé, dije, qué bien, ¿no? Nuestra vida va a cambiar, va a ser diferente, pero todo empeoró, señor obispo, porque mi mamá empezó a trabajar y mis tías le tenían mucho odio, mucho resentimiento, coraje, envidia, no sé por qué. Y mis tías lo que hacían, nos daban, mi tío tenía un refrigerador muy grande con comida para su familia y todo, pero ellos nos daban de comer las sobras, las cosas que ya quedaban ahí de semanas congeladas. Decía, ten Antonia, para que le des a tus hijos, hagas una sopa, una comida. Entonces así fue, pero los problemas continuaron, empeoraron, quedó una desgracia porque ya en ese entonces yo tenía 9 años y mi
mi hermano, el más grande, cuando estaba en México, él obedecía a mi mamá, obedecíamos a mi mamá porque éramos chicos, pero mi hermano ya no, mi hermano empezó con los vicios, el más grande ya no obedecía, él tenía 18 años, pero a él le gustaba juntarse con la gente más grande, entonces empezó a perder en los vicios, se emborrachaba, también llegaba borracho, a mi mamá eso le afectaba, quedaba llorando, y yo decía, Dios mío, yo no quiero una vida así. Cuando yo un día me case, más bien ni quería casarme, porque decía, no quiero ser igual, tener la misma familia que mi mamá, de esa manera, toda destruida, sin nada, una forma horrible. Yo ni pensaba ni en casarme, yo decía, sí, me voy a casar, solo quiero tener un hijo, y yo voy a vivir sola, y voy a trabajar, y voy a tener mi mejor. Esos eran mis pensamientos, porque yo veía a mi papá borracho, mi mamá trabajando, esforzándose para poder traer el sustento a la casa. Y mi papá también trabajaba, pero se despreocupó totalmente en el momento que mi mamá llegó a los Estados Unidos, porque dijo, tú te quisiste venir, y esos eran los pleitos, tú te quisiste venir a los Estados Unidos con tu hermano, entonces que tu hermano te mantenga, te cuide y te dé todo. Y así empezaron. Ahí después uno de mis hermanos, que le digo que entró a los vicios, el otro en la escuela empezó a vender droga, empezó a ser muy rebelde con mi mamá, y decía mi mamá, no, pero ¿por qué Florentino es así? Él se está comportando muy mal. Y mi mamá decía, no, es que no es normal. Después mi mamá se dio cuenta que él estaba vendiendo droga en la escuela, y él era muy chico, tenía 17 años. Entonces él empezó a involucrarse con los amigos, a tener muchos problemas. Ya desde muy chico lo metieron a la cárcel. Y ahí empezó otra vez la desgracia. Empeoró. Y había tantas cosas, problemas en la casa, que mi hermano empezó a quedar como loco por las drogas, porque de todas las drogas que existen, yo creo que en este mundo, marihuana, cocaína, heroína, cristal, lo que se inyectan, todo, él hacía de todo. Y él ya estaba muy mal, ya estaba loco. Tanto era así que llegaba el momento que teníamos que buscarlo en la calle, en los puentes, tirados, todo sucio, todo mal. Pero una persona, señor obispo, que no está en sus 5 sentidos, él tiene unas actitudes muy mal. Porque nosotros, él es alto, moreno, y él una vez llegó con un machete, no sé si sabe qué es un machete, ahí llegó con un machete y nos espantó, llegó gritando y diciendo, me vienen siguiendo, me quieren matar, le decía a mi mamá, mira, me quieren matar, me vienen siguiendo, pero yo creo que todo eso era ya de toda la droga que se echaba, se fumaba. Ahí, ¿qué pasó? Ese día, nos espantamos porque éramos chicos, y mi mamá, ¿qué dijo? Y yo espantada, llorando, gritando, mis hermanos chiquitos, mi mamá, y yo espantada porque dije, ¿qué voy a hacer? Mi hermano va a matar a mi mamá, o no sé qué va a pasar. Y mi mamá, no, váyanse al closet, quédense ahí encerrados, quédense ahí. Ahí después pasó el tiempo, después de ahí vinieron las enfermedades de mi mamá, yo creo que de tantos problemas que había en la casa, vinieron las enfermedades. Mi mamá, yo pienso que hicieron algún mal en contra de mi mamá. Alguna brujería, porque todos los meses era una enfermedad que le resultaba, de la noche a la mañana. Primero empezó primero le dijo el médico, ella sintió un dolor y nos fuimos al hospital. Y el doctor le decía, no, es que no tienes nada. Y decía, ¿cómo no tengo nada si me está doliendo, si me le dolía el cuerpo? Ahí fuimos a médicos, fuimos a diferentes lugares, hasta que el doctor le dijo, no, es que le está creciendo el corazón, supuestamente. Le estaba creciendo el corazón. Ahí le dieron medicamentos. Pasaba un mes, después dijo el doctor, mi mamá se volvía a sentir mal, y el doctor le dijo, no, es que ahora tienes piedras en los riñones, tienes problemas en los riñones. Y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo es posible? Yo no puedo vivir en esta situación. Yo no puedo estar viviendo esta situación de que mi madre tiene que estar enferma, de que mi padre borracho, mi hermano en las drogas, el otro perdiéndose. Y yo decía, no, esto no está bien. Entonces, el odio por mi papá fue creciendo, el resentimiento. Y yo ya tenía 15 años, tenía un vacío muy grande dentro de mí. Era muy triste,
Me gustaba estar sola, no me gustaba estar con nadie, porque, como le decía, no tuve infancia. Entonces yo era la más grande, yo tuve que cuidar de mis hermanos, los llevaba a la escuela porque mi mamá al principio trabajaba, pero después se enfermó, entonces ya no podía hacer nada. Yo tenía que cuidarla, tenía que limpiar sus heridas, dependiendo del problema que ella tenía, y me encargaba de todo. Entonces yo decía, y crecía mi odio por mi papá, de hecho no lo quería, decía, ojalá se separe de mi mamá, se vaya, porque es puro sufrimiento con él. Y cuando mi papá estaba ahí, yo decía, ay Dios, que se muera mi papá. Yo le deseaba la muerte. Yo no lo quería, porque nunca estuvo con nosotros cuando lo necesitábamos. Nos abandonó, se fue y no se preocupaba por nosotros, no se preocupaba por nada. Solo era pelear con mi mamá porque decía, no. Llegaba borracho y empezaba a sacar sus cosas, el pasado, empezaba a decir que mi mamá tenía hombres, empezaba a hablar muchas tonterías y malas palabras. Entonces ahí, con respecto a la enfermedad de mi mamá, después que se enfermó, después pasó un mes y otra vez llegó otra enfermedad. Ahí la otra enfermedad de ella era que se había quebrado un pie, se quebró el pie, ahí el doctor le tuvo que poner una placa y andaba con muletas. Pero en esa enfermedad mi hermano seguía en las drogas, mi papá seguía tomando, y yo en la escuela, ya del sufrimiento que vivía en la casa, en la escuela yo también sufría, porque me tenían mucho, mi prima me odiaba mucho, tanto era así su odio que cuando llegaba a la escuela me maltrataban, me pegaban, sufría de bullying. Entonces todo eso fue quedando en mí. Era muy triste, yo una persona muy triste, no quería saber de nada, decía yo, ¿para qué vine a este mundo? No sé para qué nací, si no sirvo para nada, no sé para qué estoy aquí, si solo para cuidar a mis hermanos. Mi mamá se puso a tener muchos hijos, mi papá no nos quiere, nos abandonó, mis hermanos en los vicios, y todavía en la escuela pasar esta situación con mi prima, salía al recreo, y mi prima pasaba con su grupito y me golpeaban, me aventaban chicles. Era tanto mi miedo que me acuerdo que prefería caminar de la casa a la escuela 1 hora, y terminaba la escuela y igual prefería caminar, porque mis primas, no sé por qué me odiaba tanto, y se juntaba con el grupo, me maltrataban, me decían de todo. Y yo una vez recuerdo que salí y me empujaron así al locker, a un lugar donde se ponen los libros, y me quedé así toda sangrada, toda maltratada. Entonces todo eso me hizo llevar a quitarme la vida. Decía, ay, ¿por qué sufro tanto? ¿Por qué soy así? ¿Por qué tuve que ser mujer? Porque tenía que cuidar a mis hermanos, llevarlos a la escuela, bañarlos, hacer de todo, porque mi mamá se la pasaba enferma, y aparte dejé de ir a la escuela para poder cuidar de ella. Y yo decía, no, yo no quiero, yo quiero morirme. Ahí, ¿qué hice? No aguantaba más la situación. Me acuerdo que regresé de la escuela y agarré las pastillas de mi mamá, porque tenía una farmacia en la casa. Mi mamá tenía una farmacia en la casa de tantas pastillas, tanta medicina que le daban, que para el corazón, para la migraña que ella sufría, para los pies, los riñones, porque tenía piedras. Entonces yo llegué a la casa y dije, ay no, yo no quiero vivir más. Agarré todas las pastillas, me las tomé, pero no me pasó nada. Pero mi mente seguía, no, yo tengo que morirme, yo tengo que quitarme la vida, yo no puedo vivir más así, de esta manera. Entonces, con todos esos problemas, fue muchos años, porque mi mamá, como le decía, han de haber hecho alguna brujería o alguna cosa, porque todo el mes estaba enferma. Después de ahí que se enfermó de los riñones, del pie que se quebró, todo eso. Después le detectaron cáncer. Fue algo muy difícil para nosotros cuando nos dijo que le habían detectado cáncer. Y nosotros dijimos, ¿cáncer? Entonces nos vino a la mente, ¿se va a morir? ¿Qué vamos a hacer? Mis hermanos, ya éramos grandes, pero decíamos, ¿qué vamos a hacer? Mi mamá no va a estar con nosotros, porque era la única que estaba con nosotros, porque mi papá nunca se preocupó por nosotros. Entonces, ¿quién nos cuidaba? Era mi mamá. Y ahí después fuimos al médico, la llevamos. Lo bueno que el cáncer no era avanzado, entonces con la medicina, todo eso, se fue
se fue controlando. Pero vino lo peor porque después ella tuvo una hemorragia por 6 meses. Y esa hemorragia fue bien difícil porque la dejaba débil y aún así ella tenía que trabajar, se iba a trabajar con esa hemorragia. Y el médico le decía, no, pero es que no tiene nada, es porque tu vejiga ya está muy desgastada. Pero dice mi mamá, es que ¿cómo yo voy a tener esa hemorragia si como mi vejiga ya está muy desgastada? No puede ser. Entonces, ahí otra vez fuimos a los médicos, la operaron, le hicieron varias operaciones en la vejiga, y ahí se le paró la hemorragia con esa operación. Entonces, ahí otra vez no tuve que ir a la escuela porque tuve que quedarme en la casa a cuidar de mi mamá, a hacer el quehacer, a cuidar de mis hermanos, llevarlos a la escuela. Entonces, yo decía, como le decía, no tuve infancia. En vez de estar jugando con mis compañeros de la escuela, me quedaba en la casa, me quedaba a cuidar a mi mamá. Y después de ahí que mi mamá de esa enfermedad de la hemorragia, que se le quitó, después vino la otra enfermedad ¿cuál otra fue? Los riñones que tenían piedras. Entonces también pasó eso y después de ahí, de tantos problemas, tanta dificultad en la casa, tantas cosas, una señora le dijo, oye, Antonia, yo veo que tú tienes muchos problemas con tus hijos. Ahí mi mamá dijo, sí, le dijo que le iba a llevar a un lugar donde le podían ayudar, pero nos llevaron a los brujos. Ahí dijo mi mamá, está bien, vamos, porque mi mamá ya estaba para la muerte, más bien estaba muerta en vida, de tantas operaciones, de tantos problemas con mis hermanos, con mi papá, que siempre estaba discutiendo y peleando. Entonces, ahí nos llevaron a los brujos. ¿Y qué pasó? Pues todo empeoró, fuimos con los brujos, el Señor nos hizo una limpia con un huevo, agarró ruda y nos hizo, a cada uno, dijo, tienes que llevar a todos tus hijos, porque si no, no va a funcionar. Ahí fuimos todos, ya todos les hizo la limpia de todo, pero ahí mi mamá tuvo que pagar 10,000 pesos. Le dijo, pero tienes que regresar. Pero si no teníamos para comer, no teníamos, mi mamá no tenía dinero, el dinero no rendía, mi papá trabajaba, pero el dinero cuando llegaba a las manos se esfumaba y para pagar cuentas no había para pagar cuentas. Los hospitales allá son carísimos, solo es para trabajar y trabajar. Entonces no había dinero, no teníamos condición. Entonces mi mamá solo hacía lo que le decía, pero ya no regresamos más. Pero todo eso empeoró porque mi hermano siguió peor, quedó loco, lo metieron a la cárcel. Mi papá siguió con su vicio y mi mamá enferma. Assim era a sua vida. Así era, señora obispo. E la suya, como era? Señor obispo, yo desde que me acuerdo, nosotros vivíamos aquí en la Ciudad de México, yo tenía unos 8 años, y fuimos a vivir para Michoacán. Mi padre nos llevó para allá y él allá comenzó a tomaba casi todos los días. Era violento, era agresivo. Entonces ahí comenzó los problemas económicos, porque él se iba de la casa, quedábamos nosotros abandonados, no había nada que comer. A veces partíamos un pan entre todos. Somos 10 hermanos y partíamos un pedacito para cada uno porque no había nada que comer. Comíamos hierbas, comíamos tortilla sola, con sal, a veces frijoles, a veces arroz, carne, ni se diga carne. Era una miseria terrible. Mi padre llegaba, él siempre andaba armado, dentro de la cocina, empezaba a pelear, sacaba el arma y empezaba a disparar dentro, a los trastes, rompiendo todo. Entonces, con peligro de darnos un tiro. En la noche a veces llegaba borracho, paraba a todos, párense todos. Y quedábamos todos así, en la pared, uno así al lado del otro, toda la noche. Y mi mamá tenía que hacer comida para él. Y así, fue un infierno. Ahí él se metió en problemas y lo andaban buscando para matarlo. Ahí él tuvo que irse a los Estados Unidos también, se fue, porque lo andaban buscando para matar y nosotros quedamos allá amenazados, nos escondíamos, hacíamos unos hoyos en la tierra y nos escondíamos allá para protegernos.
Y mi papá se fue, pero no mandaba dinero igual. Ahí yo tuve que hacerme responsable de todo. Tenía que trabajar, sembrar la tierra, porque vivíamos en un pueblo, un rancho. Y ahí yo trabajé muy duro para poder sustentar a mis hermanos, ayudar en algo. Pero fueron años tremendos, difíciles. Cuando mi padre regresa, yo tenía coraje de él, porque él pegaba a mi mamá, la golpeaba, la arrastraba, la engañaba y de todo. Entonces yo tenía mucho coraje. Yo pensaba, yo tengo que crecer, porque cuando yo crezca, yo voy a golpear a él. Yo lo voy a golpear. Él no va a hacer más nada con mi madre. Y después salimos de Michoacán, nos vamos a ir de nuevo para la Ciudad de México. Ahí regresamos, yo tenía unos 13 años más o menos. Y aquí fue peor, porque yo me involucré con una banda ahí de personas que secuestraban, que mataban, que violaban, que robaban. Entonces yo me involucré con personas así. Y yo me metí en serios problemas también. En ese entonces yo tomaba, yo fumaba, y me metí en serios problemas, no trabajaba, no estudiaba. Y ahí mi madre quedó enferma, con depresión, lloraba todos los días, lloraba, parecía un mar de llanto, lloraba todos los días. Aquí en la Ciudad de México, una hermana mía hizo un pacto con la Santa Muerte. En la noche ella quedaba como loca, gritaba, despertaba a todo el mundo, se manifestaba. Y ahí mi papá seguía tomando, no, igual en la miseria. No nos querían en ningún lado. Nos corrían de una casa, nos corrían de otra. Nadie nos quería. Andábamos así, como una pelota, para allá, para acá, para allá. Y yo dije, no, yo no acepto más estar aquí. Y un tío mío estaba en Estados Unidos y yo dije, me voy a ir para allá. Yo voy a ir para allá porque ya no aguanto más esta situación. No daban ganas de estar en la casa. Yo no tenía placer de estar en mi casa. Yo me salía. Yo prefería mejor estar en cualquier otro lugar, menos en la casa, porque era un infierno. Eran discusiones, eran golpes, eran pleitos. Ya no sabía ni quién era el papá, la mamá, porque todos hacían lo que querían. Entonces yo quedé ahí sufriendo demasiado y decidí para Estados Unidos. Crucé la frontera y allá en la frontera tuve serios problemas, casi me muero. Me recuerdo que en la noche cuando yo crucé, yo casi ya no soportaba más, ya no aguantaba más caminar, tenía hambre, tenía sed, ya no podía. Yo sentía que me desmayaba, pero gracias a Dios que no pasó. Logramos cruzar. Pero cuando yo crucé Estados Unidos, ahí fue peor, porque ahí yo me metí en las drogas. Ahí entré en las drogas, empecé a fumar marihuana, después cocaína, después cristal, seguía tomando. Vivía en la casa de mi tío, ahí de arrimado. Ahí estaba de arrimado en la casa de mi tío. Y yo no encontraba trabajo, no tenía nadie que me diera trabajo, pasaba hambre. Aún en Estados Unidos pasaba mucha hambre. Se me antojaba comer algo, no tenía dinero, nadie me daba trabajo. Cuando trabajaba ganaba una miseria. Y me recuerdo que para poder comer algo, yo tenía que robar. Me metí a la tienda como si fuera a comprarlo, pero no compraba. Ahí yo salía con las cosas para poder comer algo. Para poder bañarme, porque no tenía jabón, iba a la tienda, robaba el jabón para poderme bañar. Para cepillar los dientes, no tenía pasta dental, igual, iba a la tienda, ahí robaba, porque no tenía. Buscaba trabajo, nadie me daba trabajo. Pero claro, nadie me iba a dar porque mi aspecto era de como un criminal, ¿no? Como un delincuente. Y fueron 7 años de alcohol, de drogas. Y muchas veces que yo me juntaba ya con amigos, ¿no?, entre comillas, íbamos a robar. Robábamos, por ejemplo, carros. Robábamos los carros, que le quitábamos todo lo de valor, dejábamos el carro abandonado, pero le sacábamos todo para poder comprar la droga. Entramos a las casas, veíamos las casas que no tenía gente, entrábamos y robábamos para comer, para vestir, porque no había cómo sobrevivir. Entonces fueron así 7 años de sufrimiento, de puro sufrimiento. Su vida era um caso perdido. Sí, sí. La suya também. También, señor obispo. Ustedes se conheceram na Universal? Sí, señor, en la Universal. Foi isto? Sim. Sí.
Como que se encontra sua vida hoje? Que cambiou, por exemplo, em la vida de sua família? Que cambiou em você? Bueno, mi familia, señor obispo, mi mamá fue sanada. Que já és grande milagro. Sí, Porque, perdão, não me olvidei desse caso. Já estuvo llena de enfermedades. Por quanto tempo? por 10 años. Solo enfermedades. Solo enfermedades, solo enfermedades. Solo enfermedades de, como les estaba diciendo, de los riñones, piedras en los riñones, en la vesícula, el corazón, sufría de migraña. Câncer. El cáncer que tuvo, la hemorragia, que fue muy difícil porque una hemorragia, 6 meses, no es fácil. El pie que se le quebró, tuvo que andar de muletas por varios meses. Entonces, todo eso, mi mamá fue sanada de todo. Ajá. Fue, de hecho, la Universal la conocimos por la televisión. Mi mamá estaba ya tan mal que vio la televisión y dijo, y estaba un testimonio exactamente de la vida que ella estaba pasando. Ella dijo, yo voy a ir, pero en el lugar que estábamos viviendo no había iglesia. La iglesia quedaba 1 hora y media, entonces no teníamos carro tampoco. Entonces agarramos el autobús, aunque nos llevábamos todo el día para llegar a la iglesia, pero mi mamá estábamos tan mal que entonces decimos, no importa, aunque tengamos que llevar todo el día, nos íbamos hasta la iglesia en 1 hora y media. Igual terminaba la reunión, y aunque nos llevaba ya casi toda la noche para llegar a la casa. ¿Esto hace cuánto tiempo? Más o menos. Hace unos 15 años atrás. 15 anos. Em la época, eram poucas igrejas. Era poco. Hoje, cerca da casa desta pessoa, com toda a segurança, há uma universal. Sí. E aún assim, há aqueles que não vêm. Sabe por quê? Porque, em la realidade, não querem parar de sofrer. Porque quando uno quer parar de sofrer, quando uno se encontra cansado de sofrer, cansado de chorar, hace de todo. Hace de todo. No mira para la dificultad. Fue lo que pasó con ustedes. Sí, señor obispo, nosotros no vimos la dificultad. Mi mamá estábamos tan mal, la familia estaba muy mal, era una vida de desgracia. Entonces dijimos, no, vamos allá. Pero gracias a Dios se abrió una iglesia. No era tan cerca aún así, eran 40 minutos. Igual, todavía no tenemos carro. Ahí íbamos en el camión, no queremos ni saber. Mi mamá me acuerdo que llegó un día martes. Ahí llegamos a la iglesia, el pastor nos orientó, habló con mi mamá lo que tenía que hacer, qué cadenas tenía que hacer para su sanidad, qué cadenas tenemos que hacer para pedir por mi hermano, para que saliera de las drogas, por mi papá, para que saliera del vicio, mi mamá los martes para ser sanadas. Entonces fue un proceso. Cuando llegamos, el pastor nos orientó, le explicó a mi mamá, no fue de la noche a la mañana. Tuvimos que perseverar, tuvimos que luchar, tuvimos que hacer de todo. Lo que el pastor nos orientó, teníamos que obedecerlo para que nosotros pudiéramos ver el cambio. Pero gracias a Dios que en el momento que mi mamá llegó a la iglesia, que fue un martes, nos ungimos, mi mamá se ungió y del primer día ella principalmente ella sintió esa paz que no sentía, porque era una mujer también nerviosa, infeliz, triste, amargada, porque nos golpeaba, porque como mi papá la maltrataba, entonces ella sacaba su coraje con nosotros. Entonces, y mi mamá cambió todo eso, y principalmente cuando llegó ese día, la vi diferente, era diferente. Entonces ahí perseveramos los martes. Dios la sanó totalmente de los riñones, del cáncer, de la hemorragia, de toda clase de enfermedad que pasó por su cuerpo. Fue sanada totalmente. Mi papá fue liberado de los vicios. Mi hermano, que ya estaba definitivamente ya loco, perdido, la última vez quedó en la cárcel. Entonces, mi hermano fue liberado de esos vicios, de la droga, y ahora él está en la iglesia. Se volvió a casar, él es feliz. Y mi otro hermano también salió de la borrachera, se casó y también es feliz. Y yo, ¿qué puedo decir? Dios arrancó esa tristeza de mi corazón, esa soledad, esas ganas que yo tenía de querer quitarme la vida, porque no era una persona normal.
desde mi niñez empecé a sufrir, entonces lo único que quería era morirme. Y gracias a Dios, Dios me liberó, arrancó toda esa tristeza, ese odio por mi papá, ese rencor, y estoy feliz, estoy contenta. Ou seja, chegando à La Universal, a vida não melhorou, No, a vida cambiou. se transformó, se cambió totalmente. Você compreende o que estamos falando? A senhora, quando chegou, a vida era o inferno. A vida não melhorou. A vida cambiou. A vida hoje é uma vida nova para ela, para a mamá, para o padre e para os hermanos. E em seu caso, como cambiou? Bueno, cuando llegamos a la Universal, una hermana mía fue la primera que llegó. Ajá. Ahí ella me invitó, porque yo también ya estaba cansado, ¿no?, de aquella vida que estaba llevando de drogas, de alcohol. Yo veía en ella un cambio, porque ella era igual que yo. Ella había hecho un pacto con la muerte. Por exemplo, como que ela era? No, ella tomaba, se drogaba, se prostituía, estaba con la Santa Muerte, ¿no? Hacía rituales con la Santa Muerte, entonces era agresiva, se vestía de negro, estaba bien perdida. Entonces cuando yo vi un cambio en ella, yo dije, wow, ¿qué pasó con ella? Ya no es mi hermana. Entonces al yo ver ese cambio, dije, bueno, yo estoy sufriendo. Yo reconocí que estaba mal. Ahí esto me animó, dije, no, yo también voy. Você estava involucrado com os vícios. Vícios de quê? Era cocaína, era marihuana, era alcohol, era cigarro, era cristal, todos estos vicios. A parte, roubava também, Sí, não existe? robábamos las tiendas, los autos, las casas, las personas. Ou seja, pero aún tendo esta vida, você usou a cabeça, involucrado com os vícios, involucrado com na vida mala, pero aún assim usou a cabeça. Como? Era visível o cambio em la vida de la hermana. Aí você pensou, bueno, se a vida dela já cambiou, eu quero parar de sofrer. Eu quero que minha vida também seja transformada. Foi isto? Así fue, señor obispo. Ahí yo tomé la decisión, dije, no, yo voy a la iglesia. Y comencé también a hacer las cadenas, empezamos a luchar. Teníamos poquito tiempo. Y fue cuando mi hermana y yo nos enteramos que mi madre también estaba desahuciada aquí en México. Entonces, como ella sabía de la fe, ella dijo, mira, vamos a echar ganas. Esto me motivó a cambiar yo y a luchar por mi madre. Y mi madre está curada, mi familia está transformada, mi papá está libre, son felices, ellos tienen paz, tienen su casa, tienen sus negocios. O sea, toda la familia cambió, mis hermanos se transformó. Es una vida totalmente nueva. Yo dejé las drogas, dejé de robar y conocí a mi esposa ahí en la Universal cuando llegué y ahí decidimos casarnos, formamos una familia. Hoy está todo nuevo, es todo nuevo. El matrimônio como é? Es muy bien, señor, hoy somos felices, tenemos paz, lo principal, vivimos muy bien, gracias a Dios. Ou seja, estamos falando de na realidade, não dois, sino mais pessoas, toda a família. Pero, em el caso de ustedes, estamos falando de duas pessoas que el caso era perdido, Sí, Sí, pero que todo cambiou. todo. todo se transformó. Que Deus bendiga a ustedes muito mais. Gracias. Que así sea.